Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de U Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Hola con todos, bienvenidos una vez más aquí Entre Nos, un espacio donde que todos los compas de la U Cuenca podemos disfrutar, escuchar sobre diferentes temas que pasan en los pasillos de nuestra universidad y sobre todo de la vida diaria. El día de hoy vamos a hablar sobre temas muy científicos, pero que están siempre cerca de nuestra vida diaria. Bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Franklin Aula y hoy vamos a poner sobre la mesa varios aspectos muy importantes acerca de lo que es el consumo de sustancias, específicamente el cannabis, dentro de todo lo que es la Universidad de Cuenca. Bien, me presento, mi nombre es David Ulloa. Bueno, básicamente creo que se ha normalizado mucho, incluso, por ejemplo, cuando uno de nosotros nos encontramos en temas de exámenes o lecciones, como que pégate un puchito que te va a tranquilizar o incluso te va a activar un poco. Eh, entonces, considero que esto básicamente ha sido unos aspectos muy normalizados, ¿no? A los tiempos que estamos ahora y por ende, pues, no tenemos en claro lo que puede perjudicar incluso, ¿no? Abarcando un poquito más, siguiendo más profundo el tema de esto del tabaco, la marihuana, entonces creo que es algo muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro, y es verdad sobre todo hablar de estos temas importantes porque como lo hablábamos al principio, estos son temas que pasan en el día a día, en todos los pasillos de la universidad, en cada facu, entonces es importante hablar sobre ellos y no como una manera estigmatizante o para juzgar a los diferentes alumnos, sino para sobre todo poder entenderlos, darles unos consejos como compas de la U y sobre todo ser honestos, abiertos sobre los temas y saber cómo esta sustancia verdaderamente interactúa con nuestro sistema y cómo nos hace cambiar en diferentes perspectivas. Entonces, ahora vamos a empezar con las diapositivas. Productor, ¿nos puede ayudar con las diapos? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre un tema súper chévere, el consumo de marihuana. Nosotros decidimos nombrarle de la nota verde a la nota de grado, ya que nos encontramos en los pasillos de la universidad. Pero ahora para empezar a hablar un poco más de la cosa, hay que poner las cartas sobre la mesa, como se dice, y usar los términos correctos. Bueno, en psicología no se habla de tal como una adicción del consumo de la marihuana, sino conocida como trastorno por consumo de cannabis. Bien, básicamente este consumo puede afectar muchas veces a distintas áreas, ¿no? De nuestras vidas y clínicamente significativas, ¿no? Más allá de solo lo individual, siempre puede afectar incluso en el ámbito de relaciones, en el ámbito familiar, laboral y lo que estamos nosotros aquí, ¿no? En el tema educativo. Em, Esto lo que se puede llamar más como que un poquito términos más clínicos, ¿no? Esto lo que se deriva son a cuadros clínicos o afecciones que básicamente afectan este funcionamiento general de nuestra vida. Claro, y como podemos ver en la presentación, nos damos cuenta de que este es un trastorno. Esto no se queda simplemente dentro de un consumo ocasional cuando te dice, ay, vámonos por un pucho, los panas, no, sino sabemos que es una escala de diferentes síntomas que no solo afecta a lo clínico, sino también afecta, por ejemplo, a lo social, a diferentes áreas de la vida, también, por ejemplo, en lo académico, muchas personas, por eso hablamos de la nota verde, la nota de grado, porque muchas veces esto deja de ser un comportamiento que exista de manera funcional en la vida académica, las personas dejamos de funcionar totalmente ante el consumo. Entonces, es por eso lo que llamamos dentro de la psicología y lo que la Asociación de Psiquiatría Americana nos dice que es un trastorno como tal. Bueno, en cuanto a, para abordar un poco más de lo que ya estamos hablando del trastorno por consumo de cannabis, tiene como el DSM-5-TR incluye como 4 aspectos en los que se podría decir que son el control del deterioro, el deterioro social,
el consumo de riesgo y por último la farmacología. Bueno, abordando un poco más dentro de cada uno de ellos, tenemos que el control de deterioro es este consumo en mayores cantidades o tiempo de que estos le llevan al paciente a consumirlos. Por ejemplo, un paciente que llegue a consumir y le tome mucho tiempo, ya sea de pasar los efectos de esta marihuana o incluso mucho tiempo para recuperarse de estos. El deterioro social. Como ya mencionaron anteriormente mis compañeros, tenemos que el deterioro social por el consumo de marihuana se ve afectado demasiado en cuanto a las relaciones por intentar consumir y sobre todo en los universitarios, que tenemos esta problemática en las bajas de nota e incluso en la ausencia de las aulas de clases. El consumo de riesgo son todas estas actividades de riesgo que se ponen al consumirlo. Por ejemplo, una persona que consuma y robe para poder seguir consumiendo, esto sería como un consumo de riesgo. Y por último, la farmacología, que son todas las alteraciones fisiológicas directas en el cuerpo, como son la tolerancia y la abstinencia, que posteriormente vamos a abundar un poco más sobre este tema. Bien, algo importante, ¿no? Que no solo por exponer esto, no solo es como una información vacía. Creo que es muy importante, ¿no? Conocer estos términos básicamente, ya que nos ayuda a entender y sobre todo reconocer las posibles causas que uno puede tener, ¿no? O esta sintomatología del consumo. Es así que incluso otra manera de identificarlos que se puede dar es con incumplimiento, ¿no? Los deberes fundamentales, tales como había mencionado nuestro compañero igual, que a veces, bueno, en el tema universitario, ¿no? El cumplimiento a veces de roles más allá del estudiante. Creo que esta etapa universitaria siempre ha sido de mayor responsabilidad, ¿no? Ya que nos estamos adentrando un poquito a la vida adulta, podemos decirlo así. Otro tema importante, creo yo, a tomar en cuenta es la trampa de la farmacología. Más allá del mito popular, ¿no? La reducción del THC o el tetrahidrocannabinol, que es este componente característico que tiene la marihuana, básicamente sí genera más allá de respuestas fisiológicas. Tenemos dos términos muy importantes, el tema de la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, el tema de la tolerancia, creo que también se mencionó anteriormente, pero para hacer un poquito de recorderis, la tolerancia es básicamente como este aumento de consumo para obtener el mismo resultado, ¿no? Creo que muchos de nosotros, tal vez, incluso tal vez pegarnos un pucho, a veces, tipo, al empezar con uno ya le es suficiente, ¿no? Y empieza como que a tener esta sintomatología que puede producir, pero cuando uno se va haciendo mayor dependiente, por así decirlo, ¿no? Podemos aumentar ya que, por ejemplo, con uno, al paso del tiempo nos va a hacer el mismo efecto que nos hacía anteriormente. Y también es otro término, el síndrome de abstinencia, que básicamente es esta sintomatología fisiológica que uno, al intentar dejar esta sustancia, pues puede padecer temas por ejemplo, del insomnio, ¿no? Que no se puede conciliar el sueño, la irritabilidad, a veces el tema del temblor corporal, que son, creo que, sintomatologías que a veces se pueden como que normalizar, tal vez por el tema del estrés o cosas así, pero se puede presentar, ¿no? en esta necesidad a veces, como uno cuando cae en cuenta de que es fundamental a veces dejar esta sustancia. Claro, ¿no? Y tenemos un término que es súper importante aquí, que es el síndrome de abstinencia, y también hay algo que dentro de la psicología nosotros llamamos el latigazo, porque a veces dejamos de manera abrupta el consumo de una sustancia y esto nos hace eso mismo, lo que dice un latigazo, volver más fuerte a la sustancia. Y por ejemplo, este síndrome de abstinencia, no crean que simplemente es, por ejemplo, decir, ay, es que estoy con síntomas de abstinencia. No, esto según el DSM-5 de la psicología, esto es un síndrome y es muy importante saberlo, porque esto no solo tiene consecuencias a nivel físico, que sentimos los temblores, que sentimos diferentes
sudoración, en la palpitación, sino esto se considera, por ejemplo, alteraciones a nivel cerebral. Esto es la neurociencia, hablamos de diferentes partes, principalmente, hablando así un poquito más técnicos, sabemos que afecta, por ejemplo, al momento en el que se consume la marihuana, hay lo que decía David, hay algo que se llama el THC, que es el psicoactivo de la marihuana. Esto pasa directamente a nuestros receptores cerebrales en los neurotransmisores que se llaman los CB1. Estos se empiezan a acumular, entonces al momento en el que se acumulan, mientras consumimos la marihuana nos sentimos en un estado así súper de relajación, dependiendo cómo la persona procese pues la marihuana, ¿no? Y si es que la persona no lo procesa bien, para el consumo, los receptores van a empezar a seguir necesitando muchos más de estos compuestos de THC de la marihuana. Entonces el cerebro va a empezar a mandar señales de necesito más, necesito más, necesito más. Entonces ahí donde que empieza el síndrome de abstinencia. O sea, principalmente hablamos de que afecta varias áreas del cerebro y sobre todo de esta manera, por ejemplo, empiezan a haber cambios estructurales, principalmente en lo que tenemos acá adelante que se llama la corteza prefrontal. Para los que no lo saben, la corteza prefrontal se desarrolla principalmente a los 25 años, pero en las etapas en las que nosotros nos encontramos, los primeros años de la U, que estamos entre los 18 hasta los 20 años, todavía no se desarrolla y tenemos un comportamiento altamente emocional. Entonces, si afecta esta parte y empezamos a actuar de la peor manera posible, nos volvemos irregulares en clases, tomamos malas decisiones, nos encuentran tirados en el piso y empezamos a actuar de diferentes maneras, entonces ahí se complica bastante, ¿verdad, Franklin? Sí. Bueno, algo que ha mencionado anteriormente Angélica es que existen como estos dos tipos de compuestos de la marihuana, el THC y el tetrohidrocannabinol y yo no me acuerdo. El CB. Y el CB. Bueno, el THC es este compuesto que ya mencionaron anteriormente mis compañeros, que son todos estos sintomatología fisiológica, sintomatología de estar ido, por así decirlo, mientras que el CB es este compuesto que muchas de las veces las personas lo utilizan como esta manera de medicina, como por ejemplo para conciliar el sueño o un poco poder dormir mejor. Bien, vamos a continuar. Por favor, producción, si nos puede cambiar la diapositiva a la siguiente. Bien, hemos abarcado creo que aquellas, por ejemplo, aquellas funciones que nuestro cerebro puede perjudicar. Pero vamos allá un poco a lo práctico, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que se puede notar y lo que no se puede notar de este trastorno del consumo de marihuana. Hagámoslo como un ejemplo, como un pico de iceberg, ¿ya? Digamos que la primera parte que nosotros podemos hacerla visible, pues en nuestra vida universitaria, ¿no? Tal vez con compañeros, amigos, podemos notar este ausentismo a las aulas o este descenso progresivo de calificaciones, la fatiga. Y son cosas que verdaderamente pueden afectarse debido a este craving, ¿no? Que es otro término que se añade, por ejemplo, para señalar esta necesidad o este deseo incontrolable que puede padecer la persona para querer consumir esta sustancia nuevamente. La verdad, creo que es algo muy importante todo lo que hemos destacado, tanto las funciones ejecutivas que nosotros podemos, se pueden ir deteriorando, aquellas áreas que nosotros se pueden ver afectadas por el consumo de este. Y vamos allá con las que no se notan, que es el otro pico del otro iceberg, que básicamente lo oculto, ¿no? Lo más interno que a veces uno lo puede normalizar, pero verdaderamente no sabemos si es que, por ejemplo, el compañero o algún amigo de nosotros puede estar afectado de manera grave. Esto invisible, pues básicamente es la pérdida de motivación, esta insuficiencia, ¿no? Que a veces tenemos o se puede adquirir debido a esta sustancia que se pierde. Por esto se da el ausentismo de las aulas, ¿no? La insuficiencia a veces de que decimos, chuta, ya vamos a dejar la carrera o nos vamos a votar, o a veces hasta incluso por pegarnos un puchito nos saltamos unas 10 clases, unas horas, ¿no? Y luego estamos sufriendo para volver a recuperar todo eso. Incluso también tenemos el aumento de la sintomatología depresiva. Más allá de que tal vez nosotros pensemos que este THC nos pueda un poquito motivar y elevarnos, ¿no? Tipo el tema de llevarnos a lo happy, pues no nos damos cuenta que también es como que una contraarma, ¿no? Como que nos lleva también esta
sintomatología depresiva, esta tristeza que nosotros podemos sentir, incluso a veces tal vez el cargo de conciencia que a veces nos puede afectar, ¿no? Más allá de lo individual, porque recordemos que la mayoría tal vez tenemos familia, entonces a veces nuestra familia también, los comentarios que se avientan, es medio peligrositos son. Entonces, eso nos puede llevar también a aumentar esta sintomatología depresiva. Claro, y como sabemos, ¿no? Lo que mencionaba ahorita David es importante porque al momento en el que empezamos a hablar de esto, hablamos de factores de riesgo, o sea, que nos hacen más vulnerables a poder consumir y de cierta manera también podemos luego enlazarle a qué factores también nos pueden ayudar. Por ejemplo, el mismo hecho de que tengamos un embotamiento emocional, muchas personas no lo notan, entonces estamos constantemente en un estado de desmotivación, depresión, sintomatología ansiosa y la gente piensa que es por dejar el consumo, por este síndrome de abstinencia, pero también va al lado de una vulnerabilidad. La personalidad de cada persona le hace mucho más susceptible a que tengamos diferentes manifestaciones y, por ejemplo, factores de riesgo que están a nuestro alrededor constantemente, por ejemplo, es el estrés académico. Todos hemos pasado la semana de exámenes muertos, queriendo dormir o ya queriendo salir de la U. Estas últimas semanas ya todos estamos cansados, estamos agotados y todos ya, algunos ya dicen ya vamos pues por una jarrita de vino o vamos también por un puchito. Entonces de esta manera el estrés académico hace que recurramos a ciertas estrategias para afrontarlo, pero no es para afrontarlo, sino para empeorar nuestra salud. Y también, por ejemplo, como se mencionaba, hay la confluencia de diferentes trastornos, por ejemplo, ansiedad, depresión, y eso hace que haya una mayor disponibilidad también en el entorno. Por ejemplo, en los entornos educativos, como por ejemplo las universidades, es muy fácil que existan alrededor alguien que venda, como decíamos, alcohol, marihuana, tabaco. Entonces, los estudiantes tienen a su accesibilidad el poder consumir y eso hace que también la persona diga, pues como está fácil, lo consumo y se vuelve una costumbre. Y además de esto también hay una presión de grupo. El grupo está totalmente diciendo, no, pero ¿por qué no consumes si es una jaladita y luego la puedes dejar? O sea, y el consumo no es así, la adicción no es así. Empezamos por consumiendo un pucho y después decimos, ya no puedo dejarlo más. Y ahí se empieza a ver diferentes problemas porque la adicción simplemente, o sea, lo que se ve es decir, ay no, yo puedo dejarlo y después la adicción se convierte en ya no puedo dejarlo. No solo tengo problemas a nivel académico, sino también tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi novia, tengo problemas con mi novio, tengo problemas con mis amigos, en mi casa ya no me soporten. Entonces, los factores de riesgo, que parezcan pocos, se aumentan cada vez más por el simple consumo de iniciar una sola vez. Pero si tenemos la suerte de tener ciertos factores protectores, por ejemplo, nos va a ayudar. Por ejemplo, está esto de la regulación emocional. A lo mejor estamos en un estado en el que ya no alcanzamos más con clases, el estrés académico nos está matando, pero tenemos una buena regulación emocional. O sea, sabemos decir, bueno, esta semana está mal, pero tal vez la próxima ya doy exámenes y ya, tranquila. Entonces esto nos va a poder ayudar a monitorear nuestra conducta, mejorarla, no dirigirla, por ejemplo, al desgaste, al consumo. Y también, por ejemplo, tener una red de apoyo familiar muy buena, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, en la U tenemos una presión social por parte de nuestros compañeros, pero después existe, por ejemplo, en la casa familia que nos apoya, eso nos ayuda a poder conflictuar diferentes partes y, por ejemplo, la percepción de un riesgo en cuanto al consumo es minoritaria. Entonces, ahí hay una balanza de vulnerabilidad donde que podemos ver qué pesa más, qué pesa menos y, como les decía, también las características de personalidad que pueda tener una persona. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, abordar los temas que son conocidos como mitos, tales como para el consumo de estas sustancias. Bueno, uno de los principales mitos que tenemos es que es algo natural, que la marihuana es natural, entonces no va a afectar fisiológicamente nuestro sistema. Bueno, en realidad, en los años anteriores se ha encontrado que sí, obviamente, la marihuana sí ha sido, es algo natural, algo producto de la naturaleza. Pero en investigaciones actuales tenemos que ha aumentado su dosis de THC, que es este compuesto que podemos decirlo, Psicoactivo. psicótico, psicoactivo.
Entonces, esto es más por toda esta implementación de la ciencia al intentar que esta sustancia se concentre mucho más en la planta. Y los resultados, un aumento drástico del potencial adictivo, que ya mencioné anteriormente, y el peligro oculto que tiene todo esto es que el riesgo de encadenar varios efectos psicóticos dentro de la persona aumente por este consumo de este un poco artificial que hace en la planta. Claro, o sea, igualmente, tipo, para eso estamos aquí, ¿no? Un poquito para hablar un poco, de cómo afecta, ¿no? De cierta manera, aunque nosotros no lo notemos y para nosotros sea muy cotidiano, tal vez el pegarnos un puchito o alguna cosa así. Eh, pero la verdad es que tenemos que aprender a cambiar este mito, ¿no? Y entender un poquito la realidad. Tal como había mencionado Franklin, el aumento incluso del cannabis ha hecho un poquito el doble o el triple, si no estoy mal, eh, en la potencialidad que tiene para que agarre, por así decirlo, un poquito más fuerte, ¿no? En nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar un poquito del caso de Carlos. Producción, si nos puede pasar la diapositiva anterior. Si no estoy mal. Creo que Carlos no nos pasó sus datos, pero podemos decirlo aquí nomás. Podemos decirlo aquí, entonces vamos a contar la historia de Carlos. ¿Estaría bien así nomás? Porque creo que no está en las diapos como tal. Listo, entonces vamos a hacerlo un poquito más general. Bien, Carlos básicamente tiene 20 años, ¿no? Es estudiante de la carrera de Ciencias Económicas. Ha tenido, incluso antes de ingresar a la universidad, un desempeño muy increíble, ¿no? Tanto en el colegio o incluso en su carrera. Pero debido a que el tercer semestre lastimosamente le ocurrió algo un poquito perjudicial, ¿no? Tanto en la carga académica, como había mencionado Angie. Incluso tuvo una ruptura amorosa. Por esto comenzó el tema del consumismo del cannabis, básicamente para poder conciliar el sueño en las noches, ya que presentaba estas alteraciones que anteriormente habíamos mencionado, ¿no? Como que no podían regular el sueño, ¿no? Algo a destacar aquí es que al cabo de 6 meses menciona, ¿no? esta afectación clínica que podemos observar, que básicamente al momento que le tocaba exponer en su curso, él mencionaba que faltaba clases debido a este pánico social que sentía, ¿no? Además, notaba sus miradas perdidas, incluso el aislamiento muy marcado, ¿no? Ya desde el principio que notamos esto de que él faltaba clases por este miedo o esta ansiedad social, podemos notar esta afectación ya clínica, ¿no? Esta afectación ya más individual, incluso con su grupo relacional. Lo que aquí también nos mencionaba Carlos es que básicamente intentó dejarlo durante una semana, pero debido al insomnio severo y la sudoración, lo hacen recaer, ¿no? Como había mencionado, esta abstinencia, ¿no? Que se presenta cuando uno intenta dejar y ya se ha hecho dependiente, por así decirlo, se presenta esta sintomatología física que puede estar afectando la vida de Carlos, ¿no? Vamos aquí a hacer un poquito de pausa. Básicamente vamos a hacer una reflexión en el caso de Carlos. Creo que es muy importante darnos nuestra opinión respecto a todo lo que hemos expuesto el día de hoy. ¿Qué le parece, compañera Angela? Bueno, antes de poder hablar así sobre lo que nos puede ayudar en cuanto a estos casos, es importante primero recomendar que si te sientes identificado con Carlos o conoces a alguien que pueda ser un Carlos dentro de tu vida, es importante que seas una herramienta de apoyo y que le puedan dar consejos o le puedan proporcionar herramientas de apoyo para que Carlos o tu Carlos puedan hallar diferentes maneras de encontrar salidas de este consumo. El consumo puede ser variado, claro, ¿no? Podemos decir que dura 6 meses y luego la persona intenta dejar, pero no. Para poder diagnosticar un trastorno por consumo de alguna sustancia debe de haber al menos 12 meses donde que haya diferentes sintomatología como lo que es el consumo
el consumo muy arriesgado, el consumo alto de la sustancia, por ejemplo, la deserción académica, problemas a nivel familiar, o sea, hay un deterioro clínicamente significativo en todas las áreas de la persona, pero, por ejemplo, en las aulas, aquí entre los compas podemos notar que el consumo se ha exacerbado cuando le vemos que ya falta clases, que no asiste, tiene un camionismo importante en cuanto a a lo que es todas las materias. Entonces ahí podemos ver que tenemos compas que pueden a lo mejor estar en el consumo y sí sabemos que consumen, ¿no? Porque puede haber casos en los que la persona se sienta desmotivada, pero conflictúa en otros trastornos, como por ejemplo sería depresión en ese caso, pero creo que ese es un temita del que podríamos hablar en otro momento de este programa. Entonces, ahora si producción me puede acompañar con las diapos para hablar sobre ciertas estrategias que podemos aplicar en la intervención. Claro. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre estrategias basadas en la intervención. Para nosotros es importante hablar esto desde la psicología, ya que somos compas de la Facu de Psicología y especialmente porque a veces las personas cuando estamos hablando de terapia, de intervención, las personas se dicen, pero ¿y cómo es? ¿Y cómo se hace? Y a lo mejor también hay mucha inseguridad en cuanto hacia el funcionamiento de estas intervenciones, ¿no? Pero algo que es muy bueno en los últimos años dentro de la psicología es la terapia cognitivo-conductual y la entrevista motivacional. Estas son dos herramientas súper importantes que nos ayudan todos los días a los psicólogos a poder ver cómo podemos intervenir a la persona y, por ejemplo, algo así, hablando chiquito sobre la terapia cognitivo-conductual, esto habla sobre modificación de pensamientos que se expresan en la conducta. O sea, por ejemplo, una persona que consume, se trata de cambiar, por ejemplo, su mentalidad en cuanto al consumo. ¿Por qué consume la persona? Se intenta hacerle cambiar el significado del consumo y eso se expresa, por ejemplo, en la reducción de el consumo de la marihuana en este caso. Entonces, por ejemplo, la primera estrategia es, por ejemplo, como se hablaba, la sustitución de los disparadores. En este caso, por ejemplo, sería la sustitución de los estímulos que la persona pueda asociar al consumo. Entonces, por ejemplo, hay un estímulo que le genera estrés y la persona, ¿qué va a hacer? O consumir o hacer por ejemplo, un cambio fisiológico. En este caso, por ejemplo, dentro de la terapia cognitivo-conductual se le puede hacer que la persona lleve un diario, entonces la persona se muestra ya con deseos de consumir, entonces a la persona en el diario se le desglosan varias preguntas donde, por ejemplo, ¿por qué consumes? ¿Consumes por aburrimiento? ¿Consumes porque tienes estrés? ¿Porque tienes presión social? Entonces la persona va a llenar estas preguntas y va a modificar la razón por la que él está haciendo el consumo. Entonces, si cambia este motivador por el que él consume, si por ejemplo anota, no, pues yo consumo a lo mejor porque me dicen mis compas o porque mis compas me presionan, se va a dar cuenta que no es un deseo personal, que no hay una motivación exacta dentro de este consumo, entonces la persona va a cambiar. Y una estrategia más que podemos hacer al momento de sentir la ansiedad por el consumo es, por ejemplo, algo que se llama la respiración diafragmática, que la persona puede hacer un paso de 3 respiraciones. Empieza primero una respiración profunda que pasa desde la parte del tronco hacia la parte abdominal. Tiene que ser profunda para que esto funcione, entonces esto reduce la ansiedad. Ahora vamos a pasar con la estrategia 2. ¿Qué nos puedes decir tú, Franklin? Bueno, la estrategia 2 podemos decirle que es una restricción ambiental. ¿Qué es esto? Es determinar ciertos ambientes a ya no consumirlos. Por ejemplo, si yo consumo tal vez a la salida de la universidad, por ejemplo, digo, esta vez voy a reducir este espacio y voy a empezar a dejar de consumir en este espacio fuera de la universidad. Poco a poco vamos a seguir disminuyendo todos estos espacios y vamos a ir disminuyendo el consumo también. ¿Y cuál es la ciencia atrás de todo esto? Es separar físicamente los espacios. Esto disminuye tanto los estímulos por querer consumir y estos estímulos que te recuerden a querer el craving que ya mencionaron anteriormente mis compañeros, que es este deseo por seguir consumiendo.
Bien, creo que vamos a recalcar un poquito. Básicamente lo que queremos hacer con este episodio no es como que tal vez con lo que las estrategias que nosotros les vayamos a decir lo tomen como, no sé, una forma de terapia o alguna, como que encontrar la realidad para dejar el tabaco o alguna cosa así. Más que todo que lo tomen como un poco de información, ¿no? Para que igualmente ustedes entiendan y comprendan a veces también las situaciones que se pueden dar o tal vez si ustedes, como mencionaron antes, si tienen un Carlitos en su vida, pues ustedes también sean, más allá de una crítica, tal vez un apoyo, ¿no? Para eso también vamos a continuar con la reducción de daños. Básicamente si decides continuar el consumo, ¿no? La ciencia nos ayuda un poco, ¿no? Nos enseña un poquito el tema de cómo mitigar esta necesidad de consumo. Si nosotros no estamos listos o tal vez si tú amigo no te sientes listo para dejar tal vez este trabajo, pues eh, vamos a darte como que, por así decirlo, un tip para reducir este impacto neurológico y sobre todo físico que puede estar afectando esta sustancia. Primeramente, creo que algo que podemos decir es jamás hacer mezclas como las que no sabemos mandar, ¿no? Creo que personalmente he estado presente siempre en situaciones que incluso se han mezclado de todo un poco y es un revolucio total y encima meternos un poquito de tabaco, ¿no? Entonces como que eh, más allá de tal vez como, no sé, de sentirnos increíbles y el efecto que provoca puede ser impresionante, ¿no? De otro mundo, no sabemos que esto incluso potencia el efecto depresor. Incluso, bueno, este afecto depresor puede afectar en el sistema nervioso central e incluso, bueno, ay, se me enredó la lengua. Básicamente puede alterar clínicamente el juicio, ¿no? Es por eso que a veces incluso nosotros realizamos actos que tal vez bajo esta sustancia podemos decir o avergonzarnos al siguiente día, pero más que todo, tengamos en cuenta esta sutileza de mezclar las cosas y no meterle, no sé, guanchaca y de paso 3 puchitos y bien gracias a la casa, ¿no? Tengamos un poquito de conciencia, mis estimados compañeros, entonces, para poder tener un poquito más de control. Siguiendo, tenemos la monorización de dosis. Básicamente, ser consciente, ¿no? Y registrar la cantidad consumida. Sé que tal vez por X o Y motivo que podemos o nos puede pasar en el día a día, para librarnos un poco podemos recurrir a esto, ¿no? Pero seamos un poquito también conscientes de cómo nos puede afectar, ¿no? Y tengamos también que estamos, sí, a pesar de que tal vez estamos jóvenes, ¿no? Y tenemos que vivir la vida que está perfecto, pero creo que también hay modos y sobre todo regulándonos un poco. Y también la protección cognitiva, que básicamente es postergar el consumo lo más tarde posible en el día para sobre todo salvaguardar las horas de mayor demanda cognitiva y académica para, bueno, no sobre todo para poder tener un mejor desempeño en nuestro día a día y que no nos afecte tanto, ¿no? Producción, si nos puede ayudar con la siguiente. Muchas gracias. Para esto, creo que vamos a, a dejarles un mensaje claro que básicamente necesitamos esta red de apoyo. Que no se sientan solos. Ustedes tendrán amigos, familiares con los cuales ustedes puedan contar tranquilamente o tal vez con alguien de confianza. Pero incluso nosotros como amigos a veces también llegamos al tema de juzgar, ¿no? A veces de como que chuta, mandarlo a dónde, al pana, y igual es su vida y se jode él, ¿no? Pero también seamos un poquito empáticos, ya que a veces este tema de consumo, más allá de verlo como una distracción, incluso puede surgir en un tema de aislamiento, incluso la vergüenza, a veces por factores familiares X que uno no tiene en cuenta. Entonces, amigo, no tengas miedo de pedir ayuda. O sea, ten en cuenta que, o sea, tus amigos, tal vez, aunque sean un poquito medio para el alcohol, entonces también te pueden ayudar. O sea, o incluso puedes buscar en tu familia ayuda para que tú puedas incluso mejorar tu estilo de vida y más allá de verlo como una dependencia, tal vez lo veas como, no sé, como algo, como un premio, ¿no? Sí, creo que también puede ser una estrategia incluso de afrontamiento, como que tal vez, no sé, enfocarse en estudiar y si sacaste bien en una prueba y te fue bien, oye, con gusto, pegamos un puchito. Entonces, creo que es algo muy fundamental centrarnos en esos temas. Igualmente me gustaría saber qué opinan mis compañeros respecto a todo esto que se estaba hablando. Yo concuerdo mucho contigo. Creo que obvio es necesario tratar de dejar en claro que no estamos tratando de
incitarles a que consuman, pero estamos tratando de hacer ciertas recomendaciones. Obviamente este es un espacio educativo, es informativo y sobre todo es institucional, entonces tratamos de hacerlo de la manera en la que no invada también sus límites, ni invada, por ejemplo, pensar que estamos aquí en la radio y venimos y le decimos hagan esto o el otro, no, sino más bien es tratar de ser empáticos porque sabemos que tener un diagnóstico de trastorno por consumo de alguna sustancia o tal vez iniciar en el consumo de alguna sustancia no es tan fácil. No podemos simplemente decir no, ya deja de consumir y tal. No es así. Por eso hablamos de si se trata de dejar plausiblemente o si tú como persona todavía no estás listo para dejar el consumo de alguna sustancia, está bien, pero podemos hacerlo de diferentes maneras y sobre todo buscar ayuda. Tener una red de apoyo es lo mejor que puede haber y como tal nosotros venimos aquí a tratar de dar ciertos consejitos, hablar de compa a compa y tratar de, por ejemplo, cambiar lo que podemos hacer dentro del consumo. Como decía David, es importante hacerlo, por ejemplo, no mezclar el consumo de sustancias, por ejemplo, el tabaquito, que el alcohol, que la marihuana, sino también, o sea, darnos cuenta que este consumo puede empeorizarse y también de esta manera tener una comorbilidad, que lo llamamos tener varios trastornos a la vez. Es complicado y es difícil y hace que tu tratamiento y tu recuperación sea aún más complicada, pero nuevamente tratamos de hacerlo de la manera más respetuosa con el proceso de cada persona, respetando los límites y obviamente tratando de acompañarlos. Entonces, ¿qué nos dices tú, Franklin? Bueno, creo que, como ya mencionaron anteriormente mis compañeros, creo que el consumo es más por las faltas de afrontamiento que tiene la persona. Por eso es que muchas de las veces la familia juega un papel muy importante, porque si tengo problemas con mi familia, tal vez me voy y consumo cualquier tipo de sustancia. Y otra cosa también que es muy importante es el estigma que tiene la sociedad en cuanto a las personas que consumen. Esto es, muchas de las veces la sociedad dice, no, tú eres... consumes algún tipo de sustancia, entonces no te vamos a poder ayudar en cualquier tipo. Por ejemplo, en el trabajo, al buscar empleo, muchas de estas personas que tal vez consuman o ya fueron a rehabilitación y regresaron, no han podido encontrar como un rumbo a su vida por este estigma que tiene la sociedad. Tenemos que poner muy en cuenta que el consumo, el trastorno por consumo de cualquier tipo de sustancia es una enfermedad. Y como cualquier tipo de enfermedad, sí, se puede curar. No totalmente, pero sí puede bajar este consumo y ser como cualquiera uno de nosotros. Bien. Hemos llegado casi a la parte final, pero sin antes hacer una pequeña reflexión de todo lo que hemos hablado, ¿no? Básicamente hemos hablado, tomado muchos puntos, considero importante, igualmente considero que para ti, amigo, sea importante y haya sido importante también para tu vida. Hemos hablado incluso de esta cotidianidad que se da o esta normalización del THC en la vida universitaria sobre todo, pero además a través de estrategias, hablando un poquito, metiéndonos en lo neurológico, incluso describiendo un poco el tema de los trastornos y qué criterios, por ejemplo, cumple cada uno y a qué dimensión va guiada. Digamos un poquito más de consideración y sobre todo pues de cuidado de lo que vayamos a cómo vayamos a consumir, por así decirlo. Como se había mencionado antes, sé que tal vez, igualmente Franklin, como había dicho, tal vez el tema de dejarlo de una sola no se puede, es complicado, pero también, amigo, apóyate en las redes que tú has formado, o sea, guíate también a través de tu familia, o sea, si te sirve tal vez, no sé, buscar videos que te ayuden a menorar este consumo, pues hazlo. Y sobre todo hazlo llevadero para que no te afecte en la universidad, ni tampoco en tu relación afectiva, no solo con tu novia, con tus amigos, sino también con tu familia. Hazlo más, haz lo mejor posible para hacer esto. Creo que también hemos aprendido que este consumo del cannabis no siempre es inofensivo, ¿no? Sino que también puede afectar de una manera perjudicial y más aún si metemos esas mezclas poderosas, ¿no? Que tal vez nos hemos acostumbrado también a las mezclitas, ¿no? Pero entonces, el proteger nuestra salud mental creo que es bueno para nuestro futuro proyecto de vida, tal vez para nuestro trabajo o incluso tal vez como padres en un futuro. Entonces, creo que se ha abarcado muchos temas. Y antes de despedirnos, me gustaría también cómo han visto este tema mis compañeros, qué te les ha parecido y sobre todo tal vez una pequeña reflexión que hayan tomado
de todos los puntos que hemos hablado. Bueno, ya para despedirnos, yo creo que es importante decir que protéjanse ustedes, protejan su futuro, busquen ayuda profesional, es muy importante y creo que este tema nos va a ayudar a todos. Es un tema que, como hablábamos en el principio, se habla en todos los pasillos de cada facu de la universidad. Es importante, démosle la relevancia que es necesaria, no lo tomemos como un consumo ocasional o el consumo que se da a la vuelta de la esquina en la calle de las copias, sino es un consumo que se da siempre. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. Más bien, muchas gracias por escucharnos nuevamente en este podcast y esperamos que les haya gustado, que lo puedan utilizar de la manera correcta y ya saben, muchas gracias, chicos. Bueno, para finalizar podemos, no sé, seguir abordando un poco más de lo que ya han dicho mis compañeros, que lo que realmente te puede salvar de este tipo de trastornos por consumo es el apoyo. Busca a gente que te apoye aquí en la universidad. Hay varios lugares donde puedes ir, como por ejemplo el bienestar universitario. Sí. Puedes ir también al centro de especializaciones de la universidad. Claro. Correcto. Y todo esto, bueno, creo que eso sería todo. Nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión. Sí, amigos, Chao, muchas gracias chicos. por vernos. Bye con paz. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.